Buenas tardes, a continuación vamos a comentar la sesión de hoy de Dow Jones del 5 de abril de 2017. Bueno, aquí tenemos el gráfico en una hora. Vamos a hacer un poco de zoom y situar un poco el contexto del precio, porque ha sido hoy un día alcista con bastante fuerza, como podéis ver. Y bueno, pues a partir de aquí pues ver un poco cómo hemos tratado la sesión o cómo hemos mirado de encajar esta subida. Teníamos por un lado esta zona de aquí arriba del día 30, que eran los 20.688, y luego teníamos también esta zona de aquí arriba, que eran los 20.700 puntos, que además coincidía con la zona de esta vela de aquí, que era toda la zona de volumen que había dejado, la zona donde había habido más volumen después de la caída del día 21, que se produjo pues donde el precio bajó desde los 20.885, acabando haciendo este mínimo en el 20.624 y al día siguiente haciendo pues este pequeño retroceso, ¿de acuerdo? Continuó la bajada hasta el día 27 y el precio hizo 20.351, es decir, en total casi podemos decir que desde este punto de aquí había caído el precio 600 puntos. Esta zona de aquí, además, vamos a hacer un poco más de zoom. Esta zona de aquí, fijaros, era una zona donde además el precio había estado rebotando varios días antes de hacer la gran subida. La subida que nos dejó el día 1 de marzo con unas velas verdes y ninguna vela roja en toda la subida. Con lo cual, pues bueno, esta zona de aquí era para mí una zona importante para hoy para trabajar. Pero fijaros cómo el precio directamente y con mucha fuerza pues la ha roto totalmente. Ya desde antes de la apertura el precio ha empezado a subir, así que nada, hemos estado buscando el resto de zonas que teníamos. El resto de zonas que en una hora, este zoom, que en una hora pasaba primero por esta zona de aquí, 20.752 y 50 aproximadamente, zona donde el precio había rebotado durante dos veces durante toda esta semicaída de aquí, y donde el precio ya rompió con fuerza, ¿de acuerdo? Hizo la rotura y desde aquí había parado. Y la siguiente zona eran los 20.782. Esta zona me gustaba además porque es la zona donde el precio quedaba aún por trabajar aquí, y además si cogíamos con pinzas, pero cogíamos este movimiento último que había, subida, bajada, subida, es donde teníamos el final de extensión, donde el precio podía hacer un retroceso y dejarnos en una parada en esta zona. Bueno, el precio se la pasa igualmente, ya sabéis que esto de las zonas a veces es un poco complicado. Tendría que mirar, estoy acabando de estudiarlo con el profile, pues VWAP, VPOX de esta zona, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que el precio ha sido hoy una sesión alcista y teníamos varias noticias. Teníamos varias noticias durante toda la sesión que podían complicar. En concreto teníamos el PMI a las 4, a las 2:30 ya hemos tenido la primera noticia con el desempleo agrícola, y después a las 16 PMI americano y a las 16:30 inventarios de crudo, con lo cual pues era todo un poco digamos propenso a tener una cierta digamos un cierto movimiento o una cierta predisposición alcista o bajista en función de las noticias. En 15 minutos, fijaros, estamos más o menos como pues en las mismas zonas, ¿no? 20.750, zona importante, donde el precio había parado dos veces, dejó una zona. 20.786, zona en 15 minutos. Y a partir de aquí solo teníamos zonas de volumen y ya tendríamos que ir a buscar estas zonas de aquí que ya estaban trabajadas, o esta zona de aquí, 20.843, que también la tenemos en hora. Bueno, viendo esto, viendo como el precio todo el rato ha ido rompiendo zonas, pues yo lo que he intentado es buscar algún punto donde ponerme largo. Zonas donde ponerme largo. Bueno, en primer lugar, comentar que hoy sí que hemos tenido zonas con más volumen, clústeres con más volumen. El primero en la apertura, que ya nos ha dejado unos 1.500 contratos. Luego hemos tenido un segundo clúster en toda esta zona de aquí, que nos ha dejado ya 1.000 contratos. Y hemos tenido un tercer clúster, que es este de aquí, con 1.000 y pico contratos más, 1.000 y poco contratos, que bueno, pues han llevado a que el precio realmente pues podamos
considerar que es alcista, ¿de acuerdo? Luego, ¿dónde se ha podido hacer entradas? Yo he estado esperando todo el rato que tuviéramos pullbacks o retrocesos a estas zonas de clusters para poder entrar, pues aprovechar la tendencia alcista esta o esta de aquí. En concreto, luego también he intentado pues buscar algún punto de entrada para toda esta zona de aquí arriba, y más cuando ya teníamos el final de extensión, aquí 20.780 y 88, esta zona de aquí, cuando ya he llegado al 82-83, que es donde teníamos el final de extensión, me lo he estado pensando, pero aquí ya hemos tenido el primer problema. Bueno, ahora la caída que está haciendo Dow Jones después de irse hacia arriba es de las típicas. Bueno, el precio se ha ido hacia abajo. Aquí hay un detalle muy importante que quiero analizar bien, porque ha sido un punto donde se podría haber hecho la primera entrada, porque contiene compras. Fijaros cómo el precio se mueve. Teníamos, como comentaba, las 4 PMI. Mirad cómo salen las noticias. No tocan o no van hacia la zona en 15 minutos que tenía delimitada, ¿de acuerdo? 20.750, esta zona aquí, y se quedan en el 63, ¿de acuerdo? 63-64. Entonces yo esperaba un retroceso aquí, cierre de gap, no lo han dado, no pasa nada, el precio se gira, nos montan una plana, ¿de acuerdo? Se gira el precio, y luego, claro, pues con esta plana puedes esperar de que el precio quizá pueda hacerte algún tipo de movimiento que te lleve a un retroceso hasta el clúster, más teniendo en cuenta que, como podéis ver, pues el delta se queda plano, evidentemente plano. Reacciona hacia arriba, rompen este clúster, y fijaros lo que aparece aquí, porque esto ha sido una operación que hubiera podido ser un largo, pero ha sido muy rápida, con lo cual ni la he tomado, y luego viéndola con los minutos digo, ostras, la que se me ha escapado. Fijaros cómo esta vela verde y roja que tenemos aquí, y mirar el delta acumulado, es verde, ¿de acuerdo? Es totalmente verde, con lo cual aquí, aunque ha habido las noticias y tal, esto no eran ventas, eran compras, ¿de acuerdo? Ha habido un movimiento, compras, compra, y fijaros cómo el precio, cuando toca el clúster, hace el pullback al clúster, continuamos teniendo en todo momento el delta acumulado en verde, con lo cual se puede esperar de alguna manera que el precio pues rompa hacia arriba y nos dé un largo interesante. El problema que tenemos en esta entrada de aquí es que nunca vamos a entrar en esta zona, entraremos quizá aquí, es decir, estamos entrando ya en lo que sería desde el clúster a unos 5 puntos. ¿Por qué? Pues porque el precio reacciona muy rápido, gira, cierra aquí, abre y se van hacia arriba. Lo que sí que podíamos tomar es hasta dónde podemos irnos. Bueno, por final de extensión, que está muy bien y todo lo que quieras, pero muchas veces es muy subjetivo. Y desde dónde lo tomamos. Yo lo he tomado, por ejemplo, desde aquí, pero podríamos tomarlo desde aquí, etcétera. El final de extensión, o el final si el final de extensión nos lleva a 20.811, y fijaros que en el 20.804 tenemos la zona de volumen, con lo cual realmente la entrada, si está aquí, nuestro objetivo tiene que estar aquí, nuestro target tiene que estar aquí. Mirar cómo el precio se para cuando llegamos. Lo que siempre digo, las zonas de volumen, si las sabemos trabajar, y cuando digo si las sabemos es como condicional, y me incluyo, dan puntos de entrada y de salida, ¿de acuerdo? Y este era una, es decir, la operación aquí, nuestra salida estaba aquí, no hay que buscar más, son 15, 10, 18, depende de dónde entremos, ¿de acuerdo? Esta era una posible entrada rápida, muy cabrona, pero era, ¿de acuerdo? Era. Luego el precio desarrolla otra plana, ¿de acuerdo? Tenemos este clúster de aquí, uno de los más altos en cuanto a volumen de toda la sesión, y el precio se queda haciendo aquí una plana, y fijaros que poco a poco el precio, el volumen baja, es decir, no tenemos una presión bajista, y en esta zona mirar cómo después de la subida se presenta esta pequeña bajada, pero mirar cómo enseguida el delta acumulado vuelve a estar arriba del todo. Es decir, no nos está indicando que podamos tener un corto, porque si no el delta iría hacia abajo, nos estaría indicando que hay salida de compra, o sea, hay ventas, más fuerza o más oferta que demanda, o que no hay demanda para sostener la subida, con lo cual
con lo cual por eso aquí no he tenido ninguna idea en tomar un corto, pero tampoco me decidía por un largo. Además estamos acostándonos ya a las noticias del crudo, que han salido, debían publicarse, si no me equivoco, diría una mentira ahora, un momentito, a las 16:30 y... Sí, a las 16:30, pero ya podéis ver la volatilidad que suele haber siempre antes de las noticias. 16:30, fijaros cómo sale. Aquí el que tenía que hacer el negocio ya lo ha hecho, ya ha colocado todo lo que tenía que colocar y nos vamos con la noticia ya y la patata caliente en la mano de otro inversor. Pero fijaros, lo importante es que nosotros tenemos claro de que toda esta zona de aquí para mí no es un momento de operar. Luego, cuando el precio ya hace el movimiento, esas noticias y tal, fijaros dónde se quedan. Se están quedando en esta zona. Difícil operar aquí. Difícil operar, difícil tomar algún tipo de corto o ver cómo pues el precio quizá no está entrando a la demanda que debería entrar. Aunque claro, evidentemente cuando vemos esto, bueno, se podía tomar corto, pero fijaros aquí, no teníamos por el delta, en este caso, para mí no había una divergencia clara, con lo cual había que esperar. ¿Había que esperar a qué? Pues a que se rompa este clúster de aquí e ir a trabajar este de aquí o este de aquí. Mirad cómo el precio ha caído, dónde ha salido los picos de volumen, ¿de acuerdo? Pico de volumen aquí para romper toda esta zona que antes ha servido como punto de partida hacia largos, lo rompen y podemos llegar a esta zona de aquí o no, pero fijaros que continuamos teniendo aquí las mismas limitadas, condicionadas, que estaban parando el precio o que han apoyado la subida aquí, ¿de acuerdo? Continuamos teniendo aquí el gap, con lo cual ahora yo creo que viendo cómo está el precio, lo que se puede intentar es algún tipo de corto en el 77 que nos lleve hasta el 50. Arriesgado ya porque tenemos el cierre de Europa, del contado, complicado además porque fijaros cómo el precio, ya el volumen es muy bajo y cuando sale más volumen ya volvemos a estar otra vez, como estos últimos días, en 500 contratos, etcétera. Entrada en 77, tenemos que poner mínimo el stop en el 95, es decir, si nos comen esta vela, ¿de acuerdo? Quizás no hace falta esperar, pero si nos comen esta vela hay que tener en cuenta de que el precio puede volver a remontar, incluso sin llegar a romperla, perdón, a tocar zona abajo. Voy a poneros el gráfico en 15 minutos, un segundo, aquí. ¿De acuerdo? ¿Dónde esperábamos? 20.750, 20.750. ¿Qué puede hacer el precio? 20.790, ¿de acuerdo? Desde aquí, esta zona que teníamos aquí, pullback, vamos y volvemos hacia arriba, ¿de acuerdo? De hecho, si tomamos como este último movimiento, todo el FIBO, fijaros que el retroceso no ha llegado al 38,2, que sería lo ideal, en este caso, pam, pam, A, B, C, y nos vamos hacia arriba, ¿de acuerdo? Bueno, yo ya voy a cerrar la sesión porque hoy creo que ha sido, con las noticias y tal, ha sido un poco complicado operar, pero creo que al menos la lectura no ha estado mal, íbamos bien enfocados, hemos sabido cuándo entrar. No he visto esta de manera clara para tomarla y en cambio pues toda esta zona de aquí de pre-news, toda esta zona lateral de aquí hay que evitarla, y más si se nos ha escapado inicialmente. No hemos podido tomar un largo aquí con estas zonas de volumen de aquí, ¿de acuerdo? Que podrían habernos dado el largo, pero bueno, creo que está bien operado el día y bueno, a partir de aquí ahora a ver dónde se va el precio, la situación, dónde nos lleva la volatilidad del día de hoy y bueno, pues veremos a ver cómo termina hoy la sesión. Así que nada, un saludo. Mañana no podré operar, esta mañana no he podido operar tampoco porque he tenido problemas con internet y con la luz por tormentas, así que nada, ya nos vemos el viernes por la mañana. Un saludo muy fuerte.